Tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. Dios nos bendiga mucho en esta noche, hoy nuevamente con ustedes para estudiar la lección número 3 de nuestra revista El Discípulo, que se titula Supera la crisis. El pasado domingo compartimos las dos lecciones anteriores, ¿verdad? ¿Qué es una crisis y cuáles son los efectos de una crisis? Así que pueden cotejar, ¿verdad? Y repasar la misma yendo al video del pasado domingo y allí encontrarán más detalles. Hoy en Supera la crisis tenemos a David enfrentándose cuerpo a cuerpo con el gigante Goliat. Para hoy tenemos dos propósitos importantes, ¿verdad? Dos objetivos importantes. Y estos son, ¿verdad? Que podamos identificar las estrategias que utilizó David para superar la crisis del gigante, que el gigante Goliat le causó a él y al pueblo de Israel. Hay dos estrategias centrales, generales, que se identifican. Una estrategia que usó David fue la iniciativa propia. Él tuvo una actitud positiva, una actitud de pensamiento, de reflexión frente a lo que estaba pasando y a lo que estaba viendo y escuchando. Y él fue asertivo en la manera en que él actuó. Así que cuando las crisis llegan a nuestra vida, uno de los elementos importantes es nuestra actitud para tomar iniciativa frente a la crisis. Tomar una iniciativa que nos ayude a resolver el problema o a resolver la situación y no a agrandarla. La segunda estrategia que usó David fue depender de la dirección divina. David reconocía a Dios guiando ese momento de crisis y por lo tanto él decidió no tenerle miedo a la situación que tenía de frente, sino poder tener su mirada puesta en el Señor. Pensando en esto, tenemos que decir que toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la afrontan con fe, con paciencia, con prudencia y constancia en el nombre del Señor. Así que afrontar la crisis, fe, es creer que lo podemos lograr porque Dios nos respalda, porque somos sus hijos y sus hijas. Paciencia, porque una crisis no se resuelve en media hora. Una crisis toma tiempo, pero toda crisis conlleva un proceso y necesitamos tener paciencia, tener prudencia, moderación, equilibrio emocional, racional, para poder trabajar las emociones difíciles y cuando vemos que se están saliendo de carril, frenar, ¿verdad?, el paso y buscar de Dios su consuelo y dirección. Así que la prudencia para manejar las emociones y los sentimientos, pero también cómo pensamos sobre la crisis, porque es bien importante la manera en que pensamos la crisis, la manera en que la interpretamos, ¿verdad?, para poder reaccionar a ella de manera más saludable. Recordemos que uno de los efectos de la crisis, ¿verdad?, que la crisis puede ocasionar en nosotros diferentes efectos. Uno de ellos es la negación y pensamos que no, esto no está pasando, yo no sigo consejos, yo no oigo a nadie que me dé ningún consejo, yo no voy a buscar ayuda espiritual o ayuda emocional, ayuda psicológica con un terapeuta y entramos en una negación y no queremos, ¿verdad?, afrontar la crisis buscando ayuda. También nos da un sentimiento de culpa, nos culpamos por las cosas que pasan o culpamos a otros. Hoy en cómo superar la crisis y lo que ella produce en nosotros, incluyendo el miedo y la confusión. David fue asertivo y David decidió analizar el asunto y manejar sus miedos, afrontar su temor y apostar por la fe y el ánimo. Saúl fue un líder con unos problemas más profundos en su ser que no le permitieron abordar la crisis de Goliat de la misma manera que David y sintió miedo y el pueblo echó para atrás y se huyó, ¿verdad? Y David fue el que dio frente. Así que supera la crisis
Vamos a ver, yo les invito a que lean el capítulo 17 de Primera de Samuel, los versos del 32 al 51. Hay dos conversaciones importantes. Una es con David y Saúl. David y Saúl conversan. David le dice a Saúl que nadie se desanime a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl le dice a David, tú no podrás ir contra este filisteo, no podrás ir y pelear con él, porque eres un muchacho mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dijo, no, yo voy a ir. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y defendía a ese cordero del león o del oso. Más adelante vemos la conversación de David con Goliat. Vemos la conversación de David con Goliat y dice que el filisteo comenzó a avanzar acercándose a David con un escudero al frente de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio porque era apenas un muchacho. El filisteo le dice a David, ¿yo soy un perro acaso para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. David decidió ante la realidad y ante la amenaza de Goliat, decidió no usar la armadura de Saúl. Saúl le puso una armadura, David se la quita porque era pesada y le dice a Saúl, mira, yo nunca he bregado con armadura, yo no soy un hombre de guerra, yo soy un pastor de ovejas, así que yo voy sin esto porque yo no puedo manejar esto, ¿ves? Así que él decide ir al río, buscar 5 piedras lisas, meterlas en sus bolsillos, en sus sacos, ¿verdad?, que llevaba con él, y su honda. Luego de ese momento en que David va al río y busca sus 5 piedras, ¿verdad?, y su honda, el filisteo camina y avanza hacia David y le dice las cosas que ya leímos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy a ti en el nombre del Señor. Lo mismo le dijo también a Saúl en la conversación inicial. Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Así que son dos momentos con el rey Saúl y con Goliat donde David afirma su fe en el Señor, su confianza en Dios y no permite que la duda mine su fortaleza espiritual, su fortaleza intelectual para desarrollar una estrategia e ir de frente y caminar de frente hacia Goliat. Y el final de la historia, pues ya sabemos cuál es, ¿verdad? David venció a Goliat con una pedrada certera en la frente que quedó clavada ahí en su cabeza y el gigante cayó al suelo. Así que 6 estrategias identificamos en esta lección. Vamos a ver cuáles son. Recuerda que Goliat representa de manera metafórica una crisis. Una crisis puede ser gigante, la podemos ver gigante, no necesariamente tiene que ser grande, pero nuestra mente, nuestra preocupación, nuestra ansiedad la puede magnificar y la podemos ver gigante o puede ser genuinamente grande. Ahora bien, es importante enfocar en otros modelos y aún pensar en nosotros mismos y en nosotras mismas qué crisis hemos tenido en el pasado y cómo la hemos enfrentado y superado. Porque si hoy estamos aquí estudiando esta lección es porque hemos vencido otras crisis en el pasado. Y si hemos vencido, estamos aquí y tenemos en nuestro espíritu y en nuestro interior aquellas herramientas que necesitamos para afrontar la crisis nueva de hoy. ¿Cuál es tu crisis nueva de hoy? Además de todos los problemas, ¿verdad?, que estamos viviendo, sociales, de salud, de pandemia, de todas estas cosas, pero ¿cuál es esa crisis que la miras y ves un Goliat y piensas, tal vez como Saúl, no le puedo hacer frente? O tal vez piensas como David, ánimo, levantémonos y vamos para adelante, ¿ves?
5 estrategias. ¿Cuáles son esas 5 estrategias? Vamos a ver. Bueno, la primera de ellas es dar ánimo. En el verso 32, David le dice a Saúl que nadie se desanime a causa de este guerrero gigante. Yo voy a ir y voy a pelear. Así que la primera estrategia es una actitud positiva. Antes de yo darme por vencida, antes de yo darme por vencido, en el nombre del Señor yo iré y pelearé esta batalla, la que sea que tenga de frente. La salud, el desempleo, ¿verdad? El divorcio, la muerte de un ser amado, una pérdida que hayamos tenido, la casa, el carro, cuántas cosas, ¿verdad? Podemos mencionar como pérdidas que implican una crisis que nos desestabilizan, ¿verdad? Y nos amaquean y nos sacuden. Inclusive es una crisis de fe. Ante todo lo que estamos viviendo en el mundo, se puede dar una crisis de fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios permite esta crisis? ¿Por qué Dios permite una pandemia? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite que la gente muera? Esas son crisis de fe donde planteamos preguntas a Dios y a la existencia y a la vida. Y Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros. Las crisis son universales. Así como los seres humanos existimos en el planeta, en todos los países y en todas las culturas, también en ese proceso de vida existen y viven y surgen las crisis. Esos eventos que llegan y que golpean fuerte nuestra vida, que nos sacuden. Y en medio de esa crisis de la que nadie está exento, está el Señor para guiarnos. Y están también aquellos especialistas y profesionales en diferentes áreas que nos explican qué es el COVID-19, cómo nos protegemos de él mientras la cosa pasa, baja, ¿verdad? Y se puede erradicar. Qué son los terremotos y cómo nos preparamos y los afrontamos y vamos haciéndole frente día a día, como lo hemos hecho en Puerto Rico, ¿ves? Así que hay diferentes fuentes de información que nos ayudan a bajar el miedo y la ansiedad y a poder comprender de una manera mucho mejor que es este gigante que está frente a mí, que camina hacia mí y que yo estoy aquí pensando cómo lo voy a enfrentar. Así que ánimo, una actitud de ánimo. David decidió darle ánimo al rey Saúl y al pueblo, que nadie se desanime. Así que esa es la primera estrategia, actitud positiva, afrontar con ánimo la crisis. La segunda estrategia, la autoafirmación. La segunda estrategia es la autoafirmación. El rey Saúl le dice a David, tú no podrás ir contra este filisteo. El rey Saúl subestimó a David porque no era un hombre de guerra, no tenía las armaduras, las herramientas, no tenía los ensayos militares como los tenía él. Pero aún él teniendo su armadura, teniendo sus armas, teniendo la disciplina militar, tuvo miedo y dio un paso para atrás y con él el pueblo también sintió miedo y dio pasos para atrás. Así que es bien importante la actitud que tomamos en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, ¿verdad? Y dar unos pasos al frente siempre con el valor que el Señor nos da frente a las crisis. En el caso de David, frente a la desestimación de el rey Saúl, David decidió no escuchar tú no puedes, porque tan pronto a nosotros nos dicen no, tú no puedes afrontar eso así. No, mira, yo te aconsejo que tú te quedes quietecito en tu casa, no le hables, no le digas nada, no asumas una decisión frente a este problema que puede ser familiar, de relaciones, y quedarte ahí sin hacer nada. No es la opción desde la fe no hacer nada. Necesitamos tomar acción con confianza en Dios que siempre nos guía. Y cuando nos dicen tú no puedes, ahí es cuando más podemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte en aquel que me hace fuerte en mi debilidad, que es el Señor. Así que no dejar que las situaciones o las voces en medio de la crisis que nos dicen tú no puedes, yo creo que eso es muy grande, eso es muy fuerte para ti. No, hacemos como David, que no escuchó.
No escuchó el tú no puedes de Saúl. Sin embargo, él logró contestarle a Saúl con una tercera estrategia, y es que él pudo enumerar cómo superó la crisis pasada. Como pastor enfrentó osos y leones que iban a comerse las ovejas del rebaño de su padre. Y él le dice a Saúl: no, yo me he enfrentado a fieras salvajes, más grandes que yo, más fuertes que yo, y yo he vencido. ¿Cuáles son esas historias de tu vida pasada donde te enfrentaste a fieras salvajes como un oso o un león y tú venciste? ¿Cuáles son esos momentos donde encontraste obstáculos, donde te decían tú no puedes y tú dijiste no, yo puedo, y seguiste adelante y tú pudiste? Y si no pudiste, aprendiste. Y si aprendiste, hubo crecimiento. No fue en vano. Así que las crisis nos desafían también a crecer, a podernos encontrar nuevamente y descubrir las capacidades que tenemos, las que no tenemos, pero sobre todo descubrir a Dios en medio de esa crisis, ese Dios que nos ayuda a superarla y a vencer. La cuarta estrategia que usó David para superar la crisis de la amenaza de Goliat fue quitarse el peso de más de sus hombros, que era la vestidura militar de Saúl. Él se sintió que eso era muy pesado, que no lo podía manejar. Yo no estoy acostumbrado a esto, yo jamás he sido un soldado, le dice al rey Saúl, y él se quita esa armadura, porque Saúl lo vistió de él. ¿Ve? Era la vestidura militar de Saúl. Y David no era un soldado militar ni era el rey. David era un pastor de ovejas. Así que él se quitó el vestido que era de otro y él asumió su propio ser frente a la crisis. Eso quiere decir que cuando hay crisis podemos apoyarnos en otra gente, pretender que esa otra gente nos vista con su armadura, con su fe, con su fuerza, pero eso no es posible. Las crisis las enfrentamos haciendo uso de los recursos que cada uno tiene en el espíritu, en la mente, en la acumulación de experiencias de vida, leyendo, instruyéndonos, buscando ayuda. Pero no podemos superar la crisis con la fe de otro, con las herramientas de otro, dependiendo de otras personas o dependiendo de unos artefactos. Necesitamos afrontar la crisis desde la autenticidad de nuestra vida y reconociendo los recursos que yo tengo. Puede ser que Jorge tiene unos recursos para enfrentar una determinada crisis, pero no son los míos. Pero yo puedo apoyarme en él y él me ayuda, pero yo tengo que descubrir con qué yo cuento para enfrentar eso y no depender, no codepender de él y prácticamente responsabilizarlo para resolver la crisis. Todos tenemos que cooperar y todos somos responsables de afrontarla y resolver. Así que importante no llevar peso de más. Dice el texto que David logró no solamente quitarse la armadura, sino soltar las armas de Saúl y ir al río, buscar sus 5 piedritas lisas. ¿Ves? Porque posiblemente Goliat estaba rodeado de 4 paladines más que representaban el liderato de otros pueblos que estaban unidos a Filistea y bajo el mando de Filistea. Así que él cogió 5 piedritas. Yo me imagino que le habrá zumbado esa piedra con la onda a Goliat y a los otros 4. Y una vez pasa eso, el pueblo filisteo huye del lugar, porque entonces dejan al resto del ejército sin la dirección militar que les estaba asistiendo en Goliat y en los 4 otros paladines o soldados filisteos. ¿Ven? Así que él, si cogió 5 piedras y una era para Goliat, yo me imagino que en medio de todo el revolú que había en el campo de batalla, en las amenazas y en el intento de confrontación, David analizó bien la cosa. Dijo, caramba, ellos tienen todo eso, pero yo con 5 piedras tengo, soy buen tirador, atino bien, he defendido las ovejas de la casa de mi padre, he afrontado leones y osos, yo puedo. Sintió confianza en Dios
y sintió confianza en sí mismo y en el don que Dios le había dado como pastor y cuidador de las ovejas. Se quitó el peso y afrontó a Goliat con su propia vestidura. El joven David, pastor de ovejas, con 5 piedras lisas y una honda. Finalmente, está en diálogo con Goliat. Goliat lo desestima. Dice el texto que no lo tomó en serio y le dijo: ¿quién tú te crees que eres? Si tú eres un muchacho y tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí, ¿cómo es eso? Tú no tienes armas, tú no tienes armadura, no eres un militar experimentado. Se burla de David, desestima a David. Por eso es que nosotros no podemos subestimar a ningún ser humano. Ningún ser humano que veamos distinto, diferente a nosotros, o que pensemos que vive diferente, no podemos subestimar. Puede ser que ese a quien subestimamos algún día nos dé la mano. Alguna persona que pensamos que vive sin Dios, que no tiene a Dios, o que esa persona puede ser la que en algún momento nos tienda la mano y nos saque de una desesperación o de una angustia, nos dé una ayuda, ¿verdad? Así que meditemos en eso también, el asunto de rechazar personas, de limitar lo que esa persona pueda hacer o los derechos que debe tener en una comunidad, en un grupo social. Meditemos en eso, porque cuando subestimamos gente, porque les vemos diferentes, les vemos inferiores, les vemos anormales en sus conductas, estamos haciendo lo mismo que hizo Goliat, tirando un insulto, hablando amenaza y desestimando a alguien que a lo mejor nos supera en su valor ante la vida. Así que es importante tener cuidado con eso. Autoafirmación por segunda vez. Primero fue con Saúl, que Saúl le dijo: tú no puedes enfrentarte a él. Y David se oyó él mismo y oyó a Dios y oyó su fe y dijo: yo puedo, yo puedo. Así que cuando alguien te desanime, cuando alguien te desaliente, ahí es donde más valor debe cobrar tu espíritu, en el nombre del Señor. David le dio una respuesta a Goliat. Fue una respuesta que nació de la convicción del alma, que nació de su espíritu y nació de lo que él había cultivado con Dios. Porque en los momentos de crisis, mire, damos lo que tenemos. Si hemos cultivado una relación saludable y profunda con Dios, la vamos a afrontar con madurez. Si no hemos cultivado mucho nuestra fe y nos hemos quedado en lo superficial de vivir la fe. ¿Y qué es lo superficial de vivir la fe? Bueno, pues las cosas que me emocionan, las cosas que yo pienso que son así, y la fe es así, la Biblia es así, yo la entiendo así, y de momento la vida nos voltea todo eso y Dios nos dice: no, no es así, es más profundo, es más grande, es más amplio, Así que es bien importante cultivar de manera profunda y madura, siempre inquiriendo de Dios, buscando de Dios, para que cuando lleguen las crisis tengamos agua en el pozo para poderla sacar y poder, ¿verdad?, tener allá en el almacén del alma, tener en ese granero de la fe todo lo que necesitamos para afrontar las cosas que nos llegan. Y si no las tenemos, que tengamos buena actitud y digamos: de esta crisis, Señor, ayúdame a aprender lo que debo aprender, que yo no me niegue a ella, sino que yo pueda ser humilde y reconocer lo que tú me quieres enseñar. Así que David miró al filisteo, caminó hacia él, y David hizo un pronunciamiento de fe. Muy bien, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, eres un gran militar, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor. La fe que nos mueve a vencer. ¿Cuál es tu crisis? ¿Por qué esta noche te desvelas? ¿Por qué amanece, sale el sol y los recibes con los ojos abiertos porque no dormiste? ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué te angustia? En medio de todo lo que vivimos, ¿cuáles han sido tus pérdidas en este tiempo? Todos hemos vivido unas pérdidas.
¿verdad? Para mí como pastora, perder la intimidad del culto en la iglesia, donde todos podemos conversar, hacer nuestras peticiones. Perder la bendición de predicar en vivo, de dar el estudio bíblico de los martes, de los jueves, la oración. Perder el contacto semanal con mi gente. Ha sido un proceso difícil y duro. El Señor me ha ayudado como ser humano y como pastora. Me ha fortalecido. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos ahí, un domingo sí, uno no. Y poquito a poco vamos a salir adelante y nos vamos a ver más a menudo. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nos ha ayudado a vencer temores, preguntas, a conocer más de qué se trata el COVID, cómo podemos enfrentarlo y cuidarnos unos a otros. Eso nos va dando un poco más de confianza, siempre con el alerta y la conciencia despierta de la protección de los demás. Así que te invito a orar en esta hora y que puedas agarrar las estrategias que usó David para vencer a Goliat. Autoafirmación ante la duda o el desánimo que otros te siembren. Tú has pasado crisis antes, las has vencido. ¿Cómo lo lograste? De la misma manera que lo hiciste en el pasado, lo podemos hacer hoy en el nombre del Señor. Dar ánimo a los que están en crisis y no permitir que nos desanimen. Recordar las experiencias victoriosas de nuestra vida, aquellos momentos difíciles que vencimos. Quitar el peso que llevo de más, esa mochila que no es mía, esa armadura que no es mía. Asumirlo con lo que tengo y con quien soy. Si tengo a Dios, lo tengo todo y podré vencer. Finalmente, afirmar siempre la fe, la confianza en Dios, la prudencia, la constancia y la paciencia. Hay crisis más cortas, hay crisis más largas. Fe, confianza, prudencia para saber pensar bien y sin prisa. Constancia y perseverancia para poder vencer. Les invito a tener esta palabra de oración. Amado Dios, permite que siempre que me enfrente a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tenga siempre presente que tú le das seguimiento al amparo y protección que nos prometes. Que en mis pruebas le dé prioridad a la unción que pusiste sobre mí y a los momentos difíciles en que me has protegido y no a las palabras vanas que me tratan de confundir. Esas que me dicen o esas que yo mismo pienso, que yo misma pienso y me desestimo a mí misma o a mí mismo. Sé que contigo, aunque tenga frente a mí un Goliat que me hace pequeño, tengo a un Dios que me hace grande, porque mi Dios es grande. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Te amo, te quiero. Esa es mi iglesia. Dios me los bendiga.